No sé cuántos oyeron el mensaje del miércoles, porque no nada más los que estuvimos acá simultáneos se sube a la red. Y estuvimos hablando del bautismo en fuego, que es algo que Dios quiere que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, el fuego de Dios. Y de hecho, el mensaje de hoy le puse una vida en llamas, que tiene que ver con nosotros. Dicen en ¿cómo se llama? Hebreos 1.7, que los ministros de Dios, vete hijo a Hebreos 1.7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Yo les preguntaba el miércoles, ¿cuántos de aquí son ministros de Dios? Todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador somos ministros de Dios. La palabra ministrar, ¿saben qué significa? Ministrar significa servir. O sea, un ministro de Dios es una persona que sirve a Dios. Y yo creo que aquí todos estamos para servirle. Servirle a Él y servirnos unos a otros, ¿no? Porque también dijo Jesús, el que quiera ser el más grande será el gato de los demás. Miau. Presente. Aquí estamos para servirles y para servirnos unos a otros. Jesús dice, yo que soy el mayor, vine para servirles y para dar mi vida por ustedes. Y como yo hice, así lo hacen ustedes. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿quiénes lavaban los pies? Los esclavos. Y dice, si yo el maestro estoy haciendo, para que también lo hagan ustedes unos con otros. Entonces, la vida en Cristo es una vida de servicio, pero también es una vida de gozo, de paz, de victorias, de reino. Todo lo tenemos en Cristo. Hechos 23:11. Hechos capítulo 23:11 dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo Pablo, porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así tendrás que darlo también en Roma. Fíjate lo que le está diciendo Dios. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa que Dios les dio a los discípulos? ¿Cuál fue? Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La promesa del Padre, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Y entonces dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces podrán ser mis testigos en Jerusalén y en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, entonces ya estamos capacitados para servir y para dar testimonio. Y entonces lo que le está diciendo aquí Dios a Pablo, de la misma manera que diste testimonio de mí en Roma, o sea, con ese mismo fuego, con ese mismo ímpetu, quiero que lo sigas haciendo y que lo vayas a hacer ahora en Roma. Y en Roma estuvo más fácil para Pablo, ¿no? Estuvo predicando desde la cárcel y terminaron asesinándolo. O sea, no fue fácil para Pablo. Ok. Dice, ¿para qué es el poder con el que somos investidos? Cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Estábamos hablando el miércoles precisamente de eso. Hay 3 tipos de bautismos. ¿Se acuerdan? El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego. Ya varios de aquí ya fuimos bautizados en agua. El bautismo en agua es un símbolo de muerte a tu vieja manera de vivir para levantarte una nueva manera de vivir. Es un simbolismo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ya hicieron el simbolismo? Algunos ya lo hicimos. Después, ya algunos ya fuimos también bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y necesitamos ser bautizados con fuego, que se note ese fuego. Dábamos el miércoles el ejemplo de Jeremías, que Jeremías dijo, no, ya no quiero predicar más en el nombre del Señor porque nadie me hace caso. Dice, pero sin embargo había dentro de mí un fuego que me quemaba y llegaba hasta mis huesos. Quise sufrirlo por un tiempo
y no pude. O sea, el fuego de Dios impulsaba a Jeremías a pesar de las circunstancias, a pesar de que nadie le hacía caso, a pesar de que aparentemente estaba dando la palabra en vano, a seguir predicando. Ese es el fuego de Dios. Ok. ¿Cómo manifestamos el fuego? ¿Cómo manifestamos esa vida en llamas en nuestras vidas? Dice en Hechos 1:8, recibirán ¿qué? Poder. La palabra poder viene de una palabra hebrea que es dunamis, que significa fuerza o poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Todo eso significa la palabra dunamis, que es la palabra que está usando. O sea, dice en Hechos 1:8, y recibirán dunamis, o sea, recibirán poder, recibirán esa fuerza, esa capacidad, también dice ahí, esa eficacia para hacer la obra. O sea, el Espíritu Santo nos capacita. Pablo decía, no es que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Yo estaba platicando, no me acuerdo si fue en la célula de los jóvenes o cuando lo dije. Cuando yo empezaba en el Evangelio, me acuerdo que una vez mi hermano me dijo, oye, ¿puedes ir a hablar con un amigo mío que tiene problemas? Y yo, pues, nuevecito, dije, pues, ¿qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a decir? Pero como ya había sido investido con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, no te preocupes qué vas a decir en aquel momento, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo pondrá en ti las palabras. Amén. Yo me acuerdo que llegué y empecé a hablar con este muchacho, empecé a hablar del suicidio. Yo no sé por qué salió ese tema en mí. Después me enteré que el muchacho se había querido suicidar. ¿Sí? Por eso digo que el Espíritu Santo es el que nos capacita. Por eso es importante recibir a Jesús, pero es también importante recibir la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en fuego. 1 Corintios 2:4 dice, cuando les hablé y les prediqué el mensaje, está hablando Pablo, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Yo tengo la versión habla hoy. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Hay algo que manejan muchas religiones que se llama teología. Por eso yo les digo que aquí no es una religión, es una relación con Dios. ¿La teología qué es? El estudio de Dios desde el punto de vista humano. Dios dice, tus pensamientos y mis pensamientos no tienen nada que ver. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Entonces, desde el punto de vista humano, no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, tiene que ser en Dios. Por eso dice Pablo, dice, yo no vine nada más a predicarles bonito, porque hay mucha gente que predica bonito. Vine a predicar con esa demostración de poder y del Espíritu Santo. ¿Cuántos han visto esa demostración de poder y del Espíritu Santo en sus vidas? Yo siempre les digo, cuando estoy predicando y cuando estoy compartiendo con la gente y empiezan a aceptar la palabra de Dios, la gente va a decir, bueno, pues, ay, si acá hay lo mismo que allá, ¿no les han dicho a todos? ¿A qué vas allá? Si aquí es lo mismo, ¿sí? O te empiezan a criticar, ¿no? Que allá te van a lavar el cerebro. A mí cuando me decían al principio, te van a lavar el cerebro, pues qué bueno, porque lo tenía muy cochinote. ¿Sí? Esa es una. Y otra, lo que yo viví, lo que yo sentí de parte de Dios, lo que yo oí de parte de Dios, nadie me puede decir que no lo oí, porque yo lo oí, yo lo vi y yo lo viví. Así que la gente puede decir lo que se le dé la gana, pero no me pueden decir que no viví lo que yo viví o que no oí lo que yo oí. Lo mismo tú, que te digan, como dicen vulgarmente, que te digan misa, lo que tú estás experimentando de un Cristo real, nadie te lo puede quitar. Ese es el poder de Dios. No se trata nada más de dar una bonita plática.
Se trata de ver, de tener relación con un Dios vivo. Porque no todos tienen ese Dios vivo. Muchos lo tienen ahí en madera y clavado en la cruz, pero no tienen una relación personal. No les hablan, no lo escuchan, ¿sí? No pueden ver los milagros de Dios. Nosotros tenemos ese Dios vivo. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Escuché a Dios. Y estás loco. Como dijo Pablo, bendita locura. Porque esa locura ha traído una paz a mi corazón que no sabes. ¿Sí? Y la gente, dice la Biblia, Pedro decía, la gente no entiende que no corras en el mismo desenfreno que ellos. Y dice, y por eso te ultrajan, por eso te maltratan, por eso te critican. Porque ya no vas en el mismo camino que vas a ellos. Ya decidiste tomar un camino diferente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás en Jesús, estás en el camino correcto al Padre. Es el único camino al Padre. Hay gente que dice, todos los caminos te llevan a Roma. Pues a Roma te llevarán todos los caminos, pero a Dios solo Jesús. Y si tienes a Cristo, tienes el camino correcto. Y la gente no lo entiende. ¿Es el mismo Dios? No, no es el mismo Dios. El tuyo no te habla. El tuyo no te contesta. El mío sí. Cada quien está viviendo de acuerdo al Dios que cree, en el que cree. Lo voy a repetir porque como que no quedó muy claro. Cada uno está viviendo de acuerdo al Dios en el que cree. ¿Cómo es tu Dios en el que crees? Así es tu forma de vida. Así es lo que ves de parte de Él. Para ti es el carpintero, ¿qué vas a esperar? Pues mesitas de sillitas, no sé. Para mí es el Dios de dioses, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios del universo, el creador de todo. Y aquel que a pesar de su grandeza decidió poner sus ojos en mí. ¿Amén? Ok, vamos a... No lo terminamos de leer, ¿verdad? Y dice, cuando les hablé y les prediqué del mensaje, no usé las palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, no en la sabiduría humana. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 del 2 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 en adelante. Dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes. Fíjate, Pablo siempre orando por los demás. Igualito que nosotros, ¿verdad? Dice, y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos, estoy leyendo otra versión, qué activa ha sido su fe. ¿Cómo eran los tesalonicenses? Era gente con una fe activa. ¿Qué significa una fe activa? En movimiento, que se está viendo. Porque hay gente que dice fe, todo el mundo te dice que tiene fe. No, yo sí tengo mucha fe. Y tú le dices, ¿sabes qué? No la veo. Se tiene que ver la fe. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, sin actos, y yo por mi forma de vida te demostraré mi fe. Se tiene que ver mi fe en mi diario vivir. La gente, mis vecinos, mis familiares tienen que ver que cuando tengo un problema Dios me saca, que cuando tengo una necesidad Dios la suple, que cuando quiero algo Dios me la da, que Dios me cumple los deseos de mi corazón, que cuando hay problemas la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en mi corazón. Eso es una fe activa que la gente tiene que ver. Se tiene que ver la fe. No nada más es decir, yo la tengo, ¿no? Enséñala con tu forma de vida. Eso es lo que va a traer a la gente a Cristo. Tu testimonio. Decía Pablo, porque somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, escritas no con tinta, sino en el corazón de cada uno de ustedes. Mi vida es una carta abierta para que la gente lea el Evangelio en mi vida y en tu vida. Que la gente te criticará, te dirá lo que sea, pero cuando tiene una necesidad, ¿sabes qué van a hacer? Van a ir contigo y te van a decir, ay, tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí, ¿no?
así te van a decir. Porque primero te critican, te dicen y todo, pero a la hora que ellos tienen una necesidad, ellos saben que la presencia de Dios está en tu vida. Y ahí es cuando te van a ir a buscar. Cuando vean el Evangelio escrito en tu vida. Dice que activa ha sido su fe. Dice que servicial su amor. ¿Cuántos pueden decir amén? No los oí muy convencidos, pero bueno. Y qué fuerte en los sufrimientos, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre, hermanos amados por Dios. Fíjate que Padre está diciendo, hermanos amados por Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, la gente ha dicho, es que Dios ama a todo mundo? No es cierto. La Biblia dice, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Entonces Dios sí tiene sus preferencias y yo soy de sus consentidos. Amén. ¿Cuántos pueden decir que somos amados por Dios? Porque el amor de Dios se tiene que notar en nuestros corazones. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y la gente tiene que percibir el amor de Dios en tu vida. Dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no solamente fue con palabras, sino lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. Se tiene que ver esa actividad del Espíritu Santo en tu vida. Que cuando tú los veas, tú le digas, ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. ¿Sí? Dios me habla y Dios quiere decirte algo. O que estás enfermo, ¿sabes qué? Dios te quiere sanar. Déjame orar por ti. Se tiene que ver la actividad del Espíritu Santo en tu vida y a través de ti. Dice, con una gran abundancia de gracia, bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. ¿Cuántos pueden decir que estamos siguiendo el ejemplo de Pablo y el ejemplo del Señor? Sí, y recibimos el mensaje con alegría que el Espíritu Santo nos daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegamos a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia, de Guadalajara, Jalisco y el resto de México. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Zapopan, sino por todo Jalisco y por todas partes. Y se sabe de la fe que tienen ustedes en Dios. Fíjate lo que dice, y se sabe de la fe que tienen ustedes en Dios. La gente sabe la fe que tienes, no por lo que les has dicho, sino por lo que ven en tu vida. ¿Sí? De manera que ya no necesitamos que nosotros digamos nada. Así como dice testimonio al principio, hazlo al final. ¿Qué está diciendo? Mantén el fuego de Dios. Que el gozo del Señor no se apague en tu vida. La verdad, es muy triste ver que la gente de repente se entrega a Dios y se ve la llamarada, pero a veces en algunos fue llamarada de petate y de repente se apaga. Qué bueno que puedas decir, mira, llevo 5 años, 8 años, 20 años en Cristo y mira, sigo firme en Él. Sigo creyendo y sigo con la misma fe y la misma esperanza y aún mayor. Y el fuego no ha disminuido, sino que ha aumentado en mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Bueno, 3 gentes. Amén. Con 12 Jesús revolucionó el mundo. Levítico 6:12. Levítico capítulo 6, verso 12. A ver, hijo, volteale un poquito nada más porque no puse que dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. ¿Qué está diciendo? El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. O sea, tú, ¿cuántos de aquí son sacerdotes de Dios? Dice la Biblia que ahora
Los que nos hemos convertido a Cristo somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces yo soy rey para Dios y soy sacerdote para Dios, y así cada uno de ustedes son reyes y reinas de parte de Dios, y sacerdotes de parte de Dios. Y entonces, como sacerdote, a mí me corresponde procurar tener siempre leña para que el fuego nunca se apague. Amén. El sacerdote deberá echar la leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. Fíjate, la raíz de donde proviene la palabra entusiasta, ¿sabes de dónde viene? ¿Sí? Enteos. Entusiasta viene de enteos. Ya. ¿Sabes qué significa enteos? En Dios. O sea, es el fuego que Dios pone en tu vida. ¿Cuántos tienen ese fuego de Dios? La evidencia que Dios nos está usando. El fuego se extiende, es contagioso. Contagiamos a otras personas con la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando tú estás prendido, es lo que decíamos el miércoles, prendes a otro. Un cerillo apagado no puede encender a otro cerillo. Se necesita un cerillo encendido para encender a los demás. Si tú estás encendido, vas a encender a otros. Pero no quieras que otros se enciendan si tú no estás encendido. ¿Cómo los vas a prender si tú estás apagado? El fuego de Dios tiene que verse en cada uno de nosotros y tiene que extenderse. Jesús dijo, fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha iniciado. Y ese fuego se extiende, se tiene que extender por todo el mundo. El miércoles veníamos esta cita de Mateo 3:11, dice, yo a la verdad los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, para invitarlos a que se vuelvan a Dios, o sea, para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo, Juan Bautista, los bautizo en agua para invitarlos a que cambien su manera de vivir. ¿Para qué es el bautismo en agua? Es una invitación, un símbolo de un cambio de vida. ¿Sí? Pero el que viene detrás de mí, ¿quién era? Jesús. Este Jesús es el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y aparte nos va a bautizar con fuego. Ok. Habla del carácter de las operaciones del Espíritu Santo en el alma. Explorar, consumir, refinar y sublimar. Cuando habla del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, es el carácter de las operaciones del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Se tiene que manifestar los dones de Dios en nuestras vidas. Esa es una gran demostración de que el Espíritu Santo está sobre ti. Si los dones del Espíritu Santo se mueven a través de ti, quiere decir que el Espíritu Santo te está usando, ¿o no? Si no se ven las manifestaciones del Espíritu Santo en ti, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros? Porque si está en ti, se debe de manifestar. Aparte de los frutos del Espíritu, las operaciones del Espíritu, las operaciones del Padre, los dones del Hijo. Romanos 12:11 dice, 12:1, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa la palabra ferviente? Ferviente. ¿Habían oído esa palabra? Ferviente. Ferviente, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa ferviente? Incendiado espiritualmente. Ferviente es incendiado espiritualmente. Es alguien que está encendido, que está prendido. ¿Dónde? Roma 12:1, ¿sí es? ¿Qué dice en esta versión?
Dice así que, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo. Sí, nomás que yo traigo otra versión aquí. A ver, vete al verso 11. Verso 11 de ahí. Dice, sí, es el 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu. Era el 11, no el 1, perdón. ¿Sí? Otra traducción dice que sus espíritus se incendien. Que tu espíritu esté incendiado. Otra traducción posible es prendido por el Espíritu. ¿Cuántos están prendidos por el Espíritu Santo? O nos vemos ahí todos decaídos. No, que se vea que pase lo que pase, hay pruebas, haya lo que haya, nuestro ánimo permanece, el gozo del Señor no lo quita nada. Yo me acuerdo una vez oí a mi papá hablando por teléfono con alguien y le decía, que me dicen el gordo en la casa, y le decía a mi papá, ay, si yo veo al gordo pasar por tantas broncas y lo veo tan tranquilo, es el gozo del Señor, la fuerza del Espíritu. Jesús dijo, imposible es que no haya problemas, va a haber problemas, pero de todos Jesús me ha hecho más que vencedor. Por eso dice la Biblia que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Qué victoria va a haber si no hay un pleito? Si no hay un problema que solucionar. Una persona que no tiene problemas no puede decir que está en victoria. ¿Contra qué ha peleado? ¿Contra qué ha luchado? Nada. Además los problemas te van haciendo madurar y crecer. Por eso dice Jesús en otra parte, dice, necesario es que vengan. Se necesitan, aunque no nos gusten. Digo, porque a quién le gustan los problemas. Hay gente que sí, ¿no? Pero son contados. Hay un programa que lo he visto como 2 veces y me llamó la atención, me gusta, no sé si lo oyeron, está en Discovery, se llama El Socio. Es un cuate millonario que de repente empieza a estudiar empresas que están a punto de quebrar, de irse a la quiebra, y llega y dice, oye, yo le veo potencial a tu producto, le entro con lana, pero al principio déjame dirigir la empresa al 100%. Y a la gente, pues, oye, ¿cómo voy a dejar el control de mi empresa a otro? Pero me llama la atención porque este cuate como que está buscando empresas en problemas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de sacarlas de esos problemas. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Entonces, si estás pasando por una prueba es porque puedes con ella. Y luego dice, y dará juntamente con la prueba la salida o la vía de escape. Y a veces el problema no es tanto el problema es que no vemos la salida por estar obsesionados y engrandeciendo el problema. ¿Quién le da el tamaño al problema? Nosotros. Si ves una montaña y la ves desde abajo, ¿cómo la ves? Pero si vas en avión, ¿cómo se ve la montaña? Dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y si estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿cómo se ve el problema? ¿Sí? El problema te debe hacer lo que el viento a Juárez. El problema es una oportunidad para que la gente vea en quién has creído. La fe que está en ti. ¿Ven? El fuego de Dios en tu vida. El fuego tiende a apagarse. Vigila el fuego del don de tu corazón. Cuando sientes que te estás enfriando, tienes que acercarte al altar para tomar más fuego, reavivar el fuego que Dios puso dentro de ti. Se nota, tú sabes. O sea, yo no necesito decir, ¿sabes qué, fulanito? Siento que te estás enfriando. Tú sabes cuando estás enfriando. La verdad. ¿Sí o no? O sea, nadie te viene y dice, no, tú sabes. Y cuando tú sepas, lo notes, tú dices, bueno, si se está ¿cómo se llama? Apagando el fuego, tengo que atizarlo. Tengo que buscar esos carbones encendidos que Dios tiene para mí, para encender mi vida. ¿No?
Segunda de Timoteo 1:6. Es Pablo hablándole a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: por eso te recomiendo que avives. ¿Qué significa avivar? Hacerlo más fuerte, más grande. Aviva, dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. ¿Quién debía avivar el fuego de Dios? Timoteo. O sea, yo no tengo que avivar el fuego que Dios puso en ti. Ni Dios ya lo puso. Ahora a ti te corresponde mantenerlo encendido en tu vida. Depende de ti. ¿Mande? No, hombre, si te apagas para volverte a encender, no tienes una idea. ¿Mande? Pero hay gente que lo ha dejado apagarse. Él tiene la promesa de no dejarlo apagar mientras tú permanezcas en él. Pero hay gente que se aleja de Dios y deja que el fuego se apague. ¿Sí? Y hay gente que se le apagó y de repente quiere volver o algo y hijo, te cuesta el triple o el cuádruple que al principio. Por eso es más fácil mantener encendido el fuego de Dios en tu vida que dejar que baje y luego quererlo subir. Te lo digo por experiencia. Segunda de Corintios 11, 1 y 2. Segunda de Corintios 11, 1 y 2. Dice: ojalá me toleren un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Dice, porque los celo con celo de Dios. O sea, está hablando de ese fuego que estaba en Pablo, que Pablo quería que estuviera mantenido vivo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque nos va a presentar a cada uno de nosotros como esa novia a Cristo. Amén. Números 25. Estaba leyendo Números 25 del 1 en adelante. Ahí es cuando el pueblo se va a fornicar tras dioses ajenos, tras las hijas de Balaam. Voy a leer, yo creo que vamos a saltar unos poquitos. Dice, verso 7, y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mí el furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién es él? Con Eleazar, el sacerdote, el hijo del sacerdote, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjate lo que el celo de Dios provocó en él, o el premio, voy a cambiar la palabra, el premio del celo de Dios en la vida de él. Cuando está el celo de Dios en tu vida, el favor de Dios también. Cuando el celo de Dios está en tu vida, el favor de Dios también está contigo. Juan 2:17 dice, entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. ¿A cuántos de ustedes pueden decir eso? El celo de Dios me consume, el celo de Dios está en mi vida.
Salmo 79.5. Salmo 79.5. Ok, fíjense, dice, entonces sus discípulos se acordaron, perdón, Salmo 79.5 dice, el celo de Dios, está hablando también del celo de Dios y está hablando de cómo se relaciona el celo de Dios con el fuego. Salmo 79, es que acá se me mueve con el aire. ¿Hasta cuándo Jehová estará cegado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Se fijan cómo usa como sinónimos el fuego y el celo? ¿Arderá como fuego el celo? O sea, el celo de Dios tiene que arder en nuestros corazones. Isaías 42:13. Isaías capítulo 42, verso 13. Dice aquí la Biblia: Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Sabes? ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Mandé? Los enemigos de Dios son tus enemigos. Enfermedad, pobreza, tristeza, depresión, todo lo que te afecta, la pereza, todo eso son enemigos de Dios. Y Dios quiere pelear por ti. El Señor es mi torre fuerte, dice la Escritura. Ahí me debo de plantar. El Señor es mi roca. Dice la Escritura en Mateo, creo que es 17:21, habla de los dos cimientos. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjate lo que está diciendo Jesús, cualquiera que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, le consideraré un hombre imprudente, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades, y dice, y fue grande su ruina. Cuando tu vida no esté edificada sobre la palabra de Dios, sobre la roca, cualquier vientecito la va a tumbar, cualquier problemita lo va a derribar. Pero dice, sin embargo, dice, cualquiera que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, lo voy a considerar un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es la palabra. Si tu vida está fundamentada sobre la palabra, mira, puede venir lo que sea. Dice la Biblia, el justo será como la palmera. ¿Sabes cómo es la palmera? Pueden venir los huracanes. Podemos estar aquí en Guadalajara y viene un vientecito y ¿cuántos árboles no tumba? Pero un huracán no tumba una palmera. De repente se doblan y se vuelve a enderezar la palmera. Yo trabajé un tiempo en parques y jardines cuando estaba más joven. Y me acuerdo que querían quitar unas palmeras de cierta área. Las raíces son tan profundas que mejor decidieron cortar al ras para quitarlas, porque no se pueden sacar de raíz, porque la raíz está bien profunda. Y dice que el justo, ¿quién es justo? Dice la Biblia que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido justificados gratuitamente, hemos sido hechos justos. Y si tú eres justo, tus raíces van a estar profundas, y podrán venir vientos, y podrán venir tempestades, podrá venir cualquier problema, pero no te van a tumbar, vas a permanecer firme. Y va a pasar la tormenta, porque la tormenta no es para siempre. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Yo sé que cuando estás pasando por la tribulación, en ese momento ni te parece breve, ni te parece leve, ni te parece momentánea.
¿verdad? Pero así es, cuando confías en Dios, están los problemas, pero tú sabes que van a pasar, que son por un leve momento, sabes que Dios renueva tus fuerzas como las del búfalo, sabes que Dios te va a sacar del problema, aunque tú te hayas metido, sabes que cuentas con Él y sabes que para todo tienes recurso en Cristo Jesús que te fortalece, ¿no? Efesios 6:15. ¿Qué dice? Del Evangelio de la paz. En esta versión dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. O sea, debe de estar en nuestras vidas ese celo por anunciar las buenas nuevas de Jesús, lo que Jesús hizo por ti. Cuando Jesús, se acuerda, liberaba a alguien, ¿qué le decía? Ve y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Eso es el testimonio. Que tú le vayas a decir a la gente que te conoce, mira lo que hizo mi Dios, ve qué grande es mi Dios, ve todo lo que ha hecho por mí, ve cómo me sacó de este problema, ve cómo me suplió, ve cómo me ha levantado como cabeza, ve cómo me ha dado la habilidad de hacer riquezas, ve todo lo que mi Dios ha hecho por mí. En su momento, porque no era el tiempo de que se conociera en ese momento. De todos modos van y dicen, porque cuando Dios hace algo por ti no lo puedes callar. Cuando Dios, estás tan gozoso, tan contento por lo que Dios ha hecho por ti, no, le tienes que contar a alguien. Le tienes que contar a alguien, ¿no sabes? Es más, te topas ahí en el camión y le platicas, ¿no? No lo puedes callar, estás tan contento, tan gozoso, que quieres platicar a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios busca arder en nuestros corazones. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice que el mismo Dios de paz le santifique por completo y todo tu ser. ¿Qué es todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser es espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llamó, el cual también, fíjate qué interesante, tú permaneces en Cristo y la obra la hace Dios. Qué conchotas, ¿no? ¿No? Él hace la obra, tienes que permanecer en Él. Él es como fuego consumidor. Cuando te acercas a Él, ese fuego provoca el cambio en tu vida. Ese celo que te dice, ¿sabes? Que te encantaba hacer ciertas cosas, pero sabes que no le agradan a Dios, tú dices, la voy a dejar pasar, ya no lo voy a hacer. Estoy tan gozoso con lo que Dios ha hecho en mi vida que no necesito volver a lo de antes, ¿no? Todavía lo triste es que hay cabezas duras que, a pesar de que han visto la bendición de Dios en sus vidas, se apartan. Prefieren, como decían los judíos cuando estaban en el desierto, regresémonos a Egipto, allá los berros, los puerros, las cebollas. Guácala, a mí me gusta la cebolla. Sí, hombre, Dios tiene manjares para mí. Dice la Biblia que Dios adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Prefiero eso a lo que el mundo me ofrece. ¿Sí? Por muy bueno que se vea lo del mundo, lo de Dios está mejor. Y además lo del mundo es pasajero. Dice la Biblia que lo que ves, los deseos de la carne, los deseos de los ojos son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que procura mantener el fuego de Dios en su vida, ese permanece para siempre. Por eso decía en Apocalipsis, mejor te sería ser frío o caliente, porque si eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Está fuerte esa palabra, pero Dios no nos quiere en medias tintas.
O eres o no eres. Como les dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si vales, váyanse con Él. Pero ya dejen de estar aquí y allá. Decídanse servir a Dios. Ahora, dice la Biblia que Dios es galardonador, que es premiador de aquellos que lo buscan. Entonces, se oye feo, pero así es. Me conviene estar con Dios. Aunque se oiga feo. Una vez yo así les dije, cuando estábamos allá, dicen, nos conviene. Me dice una persona, ¿me está diciendo convenenciero? Bueno, la Biblia dice, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Así dice. Es conveniente estar con Dios, porque mi vida está mejor en sus manos que en las mías. Lo voy a repetir. Mi vida está mejor en sus manos que en las mías. Ya estuvo 20 y tantos años, en 29, creo que me convertí cuando tenía 29 o 30 yo. Todo ese tiempo estuvo mi vida en mis manos y fue un desastre. Dios es el que ha estado en un proceso de cambio, mejorando mi vida. Que todavía hay áreas de mejora en mí, sí las hay. Que todavía hay mucho camino por recorrer, sí lo hay. Pero hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Si sigo metido, prendido y en comunión con mi Dios. Amén. Bueno, vamos a